En América Latina se están poniendo en hora los relojes de todos los gobiernos que gobiernan para las mayorías. Hace 2 décadas fue un momento de discursos que buscaban acabar con la dependencia y la falta de soberanía. Hoy, en cambio, se hace valer la gestión, una gestión que demostró que era posible mejorar la vida de millones de personas. En Bolivia, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, los pueblos votan a candidatos que escuchan a la gente que vive en esos países y también a los que han tenido que emigrar, por ejemplo a España, y que no quieren que su gobierno les olvide. Líderes que se comprometen, que están en las calles y que no quieren perder todo lo ganado. Pero también la derecha afila sus cuchillos al ver cómo regresan los candidatos del cambio. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno se empeña en parecerse a otros candidatos del continente que no respetan los derechos humanos, que no respetan la democracia y que no respetan tampoco a los trabajadores. Para Lenín Moreno, el ejemplo a seguir parece Trump y Bolsonaro. El Tribunal Contencioso Electoral ha admitido a trámite un nuevo recurso subjetivo en el que se cuestiona la legalidad de la Alianza Unión por la Esperanza, que se trata de un nuevo intento para sacar de la carrera al binomio Arauz-Rabascal. Y para saber lo que está sucediendo realmente en Ecuador, nadie mejor que Andrés Arauz, candidato a la presidencia y el hombre que lidera en estos momentos las encuestas. Buenas noches y bienvenido, Andrés, a nuestro programa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un gusto poder compartir con toda la ciudadanía de España y del mundo. Muchas gracias también. Hay muchos ecuatorianos que nos siguen en nuestro programa y creo que estarán encantados de poderte escuchar. Andrés, una pregunta. Desde aquí tenemos la sensación de que el gobierno está utilizando el aparato del Estado para entorpecer el normal desarrollo de las elecciones. Sí, evidentemente, acá hemos sido barrera tras barrera, obstáculo tras obstáculo. Hemos tenido que enfrentar una política de gobierno realmente a todo nivel, desde que, incluso antes de que se anuncie nuestra candidatura, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República amenazó con que cualquier candidato del correísmo sería apresado, que la justicia pondría sus ojos sobre él o ella. Es decir, una amenaza desde el primer momento que además fue difundida a nivel internacional. Y esa amenaza se ha estado cumpliendo. Somos el único binomio, el que precisamente lidera las encuestas, el que no ha sido autorizado para participar. Todavía nuestra candidatura no está en firme y eso debería ser una preocupación por la democracia del Ecuador, y los ojos de América Latina y el mundo deberían estar puestos sobre el Tribunal Contencioso Electoral para que ya dé paso a nuestra participación democrática y que no sea este gobierno saliente el que decida, sino el pueblo ecuatoriano el que tome la decisión de cómo quiere su futuro el 7 de febrero. La comunidad internacional está opinando algo. Me da un poco de vergüenza preguntar si la OEA está haciendo algo después del papel que ha desempeñado en Bolivia. Mira, la OEA no se ha pronunciado sobre nuestra calificación, por lo menos no públicamente. Hemos tenido una inmensa solidaridad internacional de organismos electorales de América Latina, de partidos políticos de América Latina, de líderes latinoamericanos que han dicho con total claridad que ya se dejen de manipular el sistema electoral y nos permitan participar. Yo creo que una carta que enviaron 12 expresidentes de la región hace un par de meses fue crítica, fue clave, que junto a la movilización ciudadana en el Ecuador permitió que superemos uno de los escollos más grandes en el Consejo Nacional Electoral. Ahora estamos a puertas de una decisión nueva de otra instancia, el Tribunal Electoral, que nos permitirá finalmente participar. Hemos visto que el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, la Red de Regeneración Democrática, donde por ejemplo está también Podemos, un partido que está ahora mismo en el gobierno de España, y todos han advertido del peligro que supondría esa exclusión vuestra. Así es, hemos tenido un inmenso apoyo, inmensa solidaridad internacional, por lo cual estamos muy agradecidos, pero a la vez les hacemos un nuevo llamado. Por favor, no dejen de prestar atención a lo que ocurre en el Ecuador. Aquí hay un inmenso riesgo para la democracia, no solo con nuestra participación. Hay voces que tristemente están impulsando que no hayan elecciones, que se difieran o se pospongan para más adelante, cuando la democracia en el Ecuador es urgente. La ciudadanía está ávida de participar. Ha tenido que aguantar 4 años de abandono, de unas políticas públicas desastrosas que han ido minando la confianza en nosotros mismos, en el tejido social, productivo y empresarial. Y ahora necesitamos que esa democracia
pueda mantenerse viva el 7 de febrero, no en ninguna otra fecha. La victoria de Joe Biden frente a la locura y la insania de Donald Trump puede ayudar para que el Tribunal Contencioso Electoral y el propio gobierno de Lenín Moreno entiendan que no pueden hacer lo que quieran. Es muy importante que haya habido este pronunciamiento en Estados Unidos. Justamente en contexto de pandemia se demostró que sí puede haber elecciones, que sí puede haber una democracia organizada en la fecha que fue pactada. Eso nos ayuda muchísimo. Ahora, con relación a los Estados Unidos, hay matices en la relación con Trump o con Biden. Yo creo que sí hay una matiz un tanto favorable al respeto por la democracia que pudiera tener una administración Biden, pero sobre todo creemos que esa administración va a mandar una señal clara, por ejemplo, de un paquete alrededor de respuesta a la crisis económica derivada del coronavirus, que favorecerá mucho al Ecuador, como es la emisión de los derechos especiales de giro que requería la autorización de Estados Unidos. ¿Va a ser importante que haya una observación electoral europea en las elecciones? Sí, nosotros creemos que es importante la presencia de observadores europeos, incluso hemos hablado con organismos asiáticos para que puedan estar presentes. Nosotros queremos que tengamos toda la participación electoral del mundo en nuestro proceso electoral, pero sobre todo queremos fortalecer nuestro propio proceso de observación electoral a nivel de nuestra militancia, a nivel de nuestra organización política. Hemos iniciado ya el proceso de control electoral, de observación electoral, para poder tener resultados nosotros en tiempo real, apenas se concluya la votación, y obviamente contrastar con la información oficial que se vaya publicando para evitar que nos quieran hacer fraude. Estamos haciendo un llamado a todos los movimientos alrededor del mundo que están a favor del Open Data electoral, de los datos abiertos electorales, para que no se esconda la información, para que sea plenamente disponible para toda la ciudadanía, de tal forma que las facultades de matemática, de estadística, las organizaciones sociales, en fin, todo el mundo pueda hacer el mismo control que nos estamos proponiendo nosotros. En las elecciones que ganó López Obrador fue esencial la movilización de 600.000 personas en las casillas electorales, que fueron los que impidieron el fraude, y sin esa movilización popular las elecciones pues no hubieran dado el resultado que dieron. Absolutamente, la movilización ciudadana, la participación social organizada, que es algo que estamos empeñados en fortalecer a lo largo de los siguientes meses y en la que será también el gobierno de la Revolución Ciudadana 2.0, tiene que fortalecer la organización popular, la organización ciudadana, para evitar justamente este tipo de manipulaciones por parte de los poderes fácticos. Déjame cambiar de tercio. Durante un tiempo lo vivimos aquí en España, empezamos a saber del Ecuador por buenas noticias, por propuestas desafiantes, por una imaginación democrática, por una movilización popular diferente, ¿no? Mientras que parece que había una suerte de condena de que solamente se supiera de Ecuador cuando había algún tipo de catástrofe. Sin embargo, parece que hay personajes que quieren regresar otra vez al pasado Ecuador, y estoy pensando en gente como Yacu Pérez. Mira, es el candidato que fue impuesto dentro de la organización política indígena, el partido Pachacuti, que debería haber sido el brazo de la CONAI, que es la organización social que junta a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a intercambiar ideas, propuestas, debatir los planteamientos que requiere nuestro país para avanzar hacia el futuro. Ahora vemos que más bien ahí hay un poco una política nada más del show, de querer llamar la atención, de falta de claridad en las propuestas, pero nosotros igual estamos dispuestos a asumir el debate, la discusión que merece toda la ciudadanía al respecto de este tema. Otra cuestión relevante, vimos que usted se reunió con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. ¿Qué nos puede contar de esa reunión? Mira, primero te acabo de responder bien la pregunta sobre Yacu Pérez. Por ejemplo, a mí,
como ciudadano, mucho antes de que yo esté en esta posibilidad de asumir los destinos de la patria, me decepcionó y me frustró el hecho de que un líder supuestamente activista indígena haya aplaudido el golpe de Estado en contra de Evo Morales, que haya dicho que más vale votar por un banquero que por un dictador o una dictadora. Entonces eso realmente sorprende de alguien que supuestamente viene de la lucha social, de alguien que debe reconocer la inmensa lucha social como Evo Morales en Bolivia, alguna experiencia tan cercana para el Ecuador, tan afín a la zona andina y a nuestros pueblos. Déjeme también preguntarle, le hemos visto a usted reunido en la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué hablaron en esa reunión? Sí, efectivamente, la toma de posesión de Lucho Arce fue una gran oportunidad para reunirnos entre amigos. El propio presidente de Bolivia, Luis Arce, lo considero un amigo. Hemos tenido coincidencias a lo largo de más de una década en distintas reuniones, foros, hasta en México nos encontramos. Y por supuesto también con el presidente Alberto Fernández, ¿no? Fue una reunión muy cálida, muy provechosa para nuestro país, para nuestras relaciones, ya que conversamos sobre lo que significa administrar un país en medio de la pandemia, una experiencia que aspiramos a que pueda ser también la nuestra a partir del 24 de mayo del 2021. Y obviamente vimos que hay dificultades, que hay la administración de la crisis económica, pero también de la misma crisis sanitaria. Hablamos sobre el rol que cumple la vacuna en restablecer las relaciones sanas de carácter social, económico, productivo, y cómo eso puede ser una oportunidad de cooperación entre nuestros países y también entre nuestros pueblos. Usted también se reunió, fue comentado aquí en España, con el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. ¿Cómo fue también esa discusión? Pablo Iglesias, que conoce bien Bolivia, que conoce bien el Ecuador, ¿cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? Bueno, sí, también nos reunimos con Pablo Iglesias. Fue una reunión básicamente centrada en los derechos de los migrantes, de nuestros hermanos ecuatorianos, hermanas ecuatorianas, que viven en España, que han estado ahí durante muchos años ya y que obviamente también están siendo golpeados por la pandemia y el rebrote que hemos visto recientemente. Nuestra preocupación iba en torno a ver cómo la protección social que la lidera Pablo, pudiera también beneficiar a nuestros hermanos migrantes y hemos quedado satisfechos con la respuesta. Vimos ahí mucha oportunidad de generar sinergias en justamente este tipo de políticas públicas que centran su atención sobre el ser humano primero, más allá de los segmentos del capital. Hablamos también con Pablo sobre esta hipocresía que hemos encontrado en organismos como el Fondo Monetario Internacional, que en sus publicaciones académicas o investigativas dice, sí, hay que invertir, hay que gastar, hay que ayudar a la población con recursos económicos, pero en los programas como por ejemplo con el Ecuador, no dejan de seguir impulsando el austericidio, ¿no? Esos recortes brutales que generan despidos, reducción de sueldos, precarización de los trabajadores y destrucción de los servicios públicos en desmedro de las familias ecuatorianas. Una cosa también muy relevante para un país joven como es el Ecuador es qué pasa realmente con sus jóvenes. La gestión de la pandemia no ha sido muy eficaz y tampoco las políticas públicas que puedan presentar un futuro para esta gente, ¿no?, que son una enorme mayoría en el país. Mira, Juan Carlos, para la juventud nosotros tenemos un paquete de política pública realmente transformador. Estamos yendo hacia una propuesta que puede sonar hasta demasiado radical, pero que nosotros creemos que es indispensable para nuestro país, que es el trabajo digno universal. Es el concebir al trabajo como un derecho humano. Si es que la juventud aspira a trabajar, aspira a poder generar valor, aspira a contribuir a su sociedad, pues tiene el derecho de trabajar. Y ahí está relacionada con la renta básica universal, porque si algunas personas dicen, bueno, vamos a la renta básica universal, si tenemos plata para eso, lo que decimos es, entonces mejor vamos al trabajo digno universal, a reconocer a la juventud que quiere trabajar en el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, cuidando playas, bosques, reforestando, etcétera.
cuando estamos hablando de cuidar a nuestros seres queridos. Hay muchos jóvenes dedicados a cuidar a los adultos mayores, a nuestros ancianos. Estamos hablando también de el trabajar en la economía popular y solidaria, que tiene que también recibir un aporte del Estado para que pueda ser viable en la sociedad y generar nuevos valores, nuevos principios, nuevas formas de articularnos y de relacionarnos dentro de la sociedad. Y también vamos a trabajar en todo un eje ambiental, verdaderamente transformador, a partir de lo que llamamos la justicia ecológica. No es lo mismo lo que debe hacer la juventud ecuatoriana que lo que debe hacer la juventud europea o estadounidense en el marco de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en el marco internacional. Hay una emergencia en Argentina, en México, por supuesto, también aquí en Europa, en España, de las mujeres como un sujeto reclamando también un espacio. ¿Cómo está la situación en Ecuador y cuáles son vuestras propuestas? Mira, nosotros dijimos desde el primer día que seremos un gobierno feminista. Nosotros tenemos la aspiración de poder lograr la Y perdona, igualdad. ¿se entiende eso en el Ecuador? O porque a veces las propuestas feministas son vistas desde algunos sectores como demasiado adelantadas, ¿no? Y se generan muchas fricciones, muchos frenos. No, mira, nosotros tenemos la aspiración de lograr la igualdad, conforme lo dispone nuestra Constitución. Eso implica erradicar la violencia de género en el Ecuador, que tristemente está creciendo en el contexto de la pandemia. Vemos ahí casi un problema de salud mental que ha implicado mayor violencia en contra de las mujeres. Estamos hablando de igualdad en la participación laboral, en las condiciones laborales, en las condiciones de remuneración digna. Y algo muy importante, vamos absolutamente comprometidos a la paridad de género en nuestro gobierno, pero también queremos plantear un reto al capital. Creemos que también debe haber paridad de género en los organismos de dirección de las corporaciones ecuatorianas, para que puedan también estar las mujeres presentes y pueda significar impactos positivos en materia de licencia de maternidad y paternidad, en materia de definición adecuada de los horarios de trabajo y de condiciones dignas para las mujeres que están también involucradas en la producción, en la generación de valor. Casi para ir terminando, usted es un candidato joven, las nuevas generaciones tienen una vinculación con las nuevas tecnologías muy diferente de las personas más mayores y por tanto hay una convivencia casi cotidiana con las nuevas tecnologías. Ustedes están planteando incorporar a través de lo que han llamado, ¿no?, Wikiplan, todas las posibilidades que brinda, ¿no?, las nuevas tecnologías, una manera diferente y democrática de hacer política. Claro que sí, Juan Carlos. Estamos hablando de la democracia 3.0. Es esta democracia que nos permite la interacción directa entre el ciudadano, los mandatarios, el plan de gobierno en este caso, que significa que cada ciudadano o cada colectivo organizado puede plantear propuestas directamente en la que será nuestro plan a ejecutarse durante el gobierno, con la posibilidad de que en función de sus aportes, además pueda formar parte del equipo de gobierno, pueda estar en alguno de los ministerios, de las subsecretarías, de las direcciones que tiene el Estado. Nosotros, además de esto, estamos impulsando otros elementos de la democracia 3.0 que tiene que ver con, por ejemplo, el financiamiento de la campaña política. Estamos impulsando reformas dentro del país para permitir el crowdfunding, esta posibilidad de que levantemos financiamiento colectivo de $1, de $5, de $20 en el caso de nuestro país, para poder reducir, mitigar o inclusive eliminar la dependencia de grandes chequeras que están presentes en la política. Nosotros estamos impulsando este tipo de medidas para que la tecnología sea un instrumento democratizador y obviamente será un pilar de nuestra gestión que estará acompañada por becas de conectividad para las personas que no tienen la capacidad económica de contratar los megas o los gigas para acceder a un derecho humano elemental como es la educación. Una última pregunta, Andrés, de algo que a mí se me escapa. Mira que lo di vueltas. Yo entiendo que los banqueros presenten a sus candidatos, ¿no? Y está ocurriendo en muchos lugares, ¿no?, que incluso presentan a banqueros como candidatos. Pero se me escapa cómo es posible que
el pueblo a veces vote a sus verdugos, ¿no? Creo que sé que los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso, pero no sé si las fuerzas progresistas no tienen también parte de culpa al no haber sido capaces, ¿no?, de crear unas formas de comunicación horizontales y desde abajo para dar por lo menos cuenta de que es muy difícil que si votas a un rico vaya a repartir su riqueza contigo. Mira, veámoslo quizás desde el otro lado de la moneda. Tradicionalmente los banqueros ponían a sus títeres de candidatos para poder administrar las cosas tras bambalinas. Ahora, durante la Revolución Ciudadana, con el liderazgo de Rafael Correa, los banqueros se vieron desesperados, ya no podían controlar a la política tras bambalinas como lo solían hacer antes y deciden entrar directamente en la escena, visibilizando ese poder político que siempre lo tuvieron, pero que ahora se veían necesitados de plantearlo de forma directa. Así que quizás nos muestra que se logró transparentar cómo realmente funcionaba la política, en donde la banca y los banqueros tenían una influencia enorme y ahora han salido directamente a la palestra pública a defender sus ganancias, sus intereses, sus comisiones abusivas, sus acosos a los ciudadanos y a las empresas cuando por ahí en una situación como la pandemia no puedan cubrir sus obligaciones. Así que yo creo que ha sido más bien positivo que la banca salga al frente a asumir una posición política de forma directa y eso creo que ha sido, por más contradictorio que suene, una victoria, un avance en términos democráticos. Claro, ¿qué es lo que significa el candidato Guillermo Lasso? Decía que era la última, pero no me resisto a preguntar una cuestión más. Usted ha hablado varias veces de la Revolución Ciudadana 2.0 y no dejo de pensar en Bolivia como, por las circunstancias que acontecieron, un nuevo candidato, Lucho Arce, junto con David Choquehuanca, bueno, sacaron una distancia del 25%. De alguna manera significaba continuar con lo mejor, ¿no?, del pasado, pero ir un poquito más allá. De alguna manera significa esa idea de 2.0 en Ecuador algo similar. Claro que sí, claro que sí. Ahora la Revolución Ciudadana tendrá su nueva versión a partir de la renovación de la política con juventud de ideas, creatividad, innovación, una convicción de servicio público profunda que obviamente hemos aprendido de nuestros errores. Hemos visto que la Revolución Ciudadana tuvo errores, imperfecciones. Obviamente que tuvo muchísimos más avances y aciertos que le brindaron a nuestro país la posibilidad de transformarse, de realmente permitir que haya nuevamente el orgullo de ser ecuatoriano. Ahora nosotros vamos a defender ese legado, pero obviamente lo vamos a hacer muchísimo mejor y muchísimo más rápido, porque a la vez que tenemos la experiencia, tenemos todo un equipo de jóvenes que fue preparado justamente en el seno de la Revolución Ciudadana y que ahora tiene la oportunidad de servir a su país con ese intelecto, con esas ganas de trabajar y con los enormes retos que representan superar la traición y superar la situación crítica de la pandemia. Al haber tantos candidatos, ¿no hay un riesgo de dispersión del voto? No, sinceramente no, yo creo que nosotros hemos defendido desde el primer día el derecho de todos a participar. Nosotros creemos que la diversidad ideológica, política, social que existe en el Ecuador debe verse reflejada en la papeleta. Para nosotros la diversidad es una riqueza. Donde sí me preocupa un poquito es cómo va a ser el formato del debate presidencial a puertas de la elección. Pero mira, nosotros no tememos eso. Estamos dispuestos a intercambiar ideas con todos y asumir el reto de poder llegar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, recorriendo cada provincia, cada cantón y cada parroquia, y estamos listos para ese 7 de febrero celebrar con contundencia democrática lo que será la recuperación del futuro de nuestro país. Andrés Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza. ¿Tienen que estar esperanzados los ecuatorianos y las ecuatorianas en España y en Europa que piden que no se olvide su gobierno de ellas y de ellos? Claro que sí, aquí hay la esperanza de recuperar el futuro. La lista 1 que recuerda
luego de tanto peregrinaje para poder sobrevivir políticamente, tenemos el instrumento político que ahora ha sido facilitado para nuestra participación. Y son las listas 1. Los ecuatorianos tienen una decisión bastante sencilla. El 7 de febrero tendrán muchas opciones, pero saben que solo una es la que nos brinda la esperanza de volver a tener dignidad, de volver a tener futuro, de volver a tener trabajo en nuestra patria. Así que estamos muy animados. La ciudadanía nos ha dado una respuesta extremadamente calurosa en todas las partes del país y vamos a seguir recorriendo para que junto con ellos y sus propuestas logremos recuperar el futuro de nuestra patria. Ander Arauz, muchas gracias desde España al Ecuador en su nombre y mucha suerte en las elecciones. Hasta pronto. Un abrazo cariñosísimo a nuestros hermanos allá en España y en otras partes y otras latitudes del planeta. Siempre seremos el gobierno de los migrantes, como lo demostró ya Rafael Correa y como ha sido nuestro compromiso, no solo de ahora, sino de vida con los hermanos migrantes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.